A esta hora es noticia un grave atentado terrorista sucedido en el sector de El Túnel, en la plena vía panamericana, en el municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca. La Secretaría de Salud del departamento ha confirmado que serían 7 personas fallecidas, 17 heridas, una de ellas de consideración, las que se presentaron en este atentado terrorista. Los hechos sucedieron hacia el mediodía de hoy, cuando hombres armados llegaron a la vía, atravesaron varios vehículos, lo cual generó una congestión precisamente de vehículos. En el momento en el que llegó el ejército, la situación se complicó. Estos sujetos habían instalado el artefacto explosivo debajo de una alcantarilla, debajo de la vía. Esperaban que el ejército pasara por esa zona, pero no fue así. Y quien sí pasó fue la población civil en una chiva. Esto de alguna manera activó este artefacto explosivo, causando las lesiones que les he comentado. El repudiable atentado que se produjo en Cajibío, Cauca, que dejó cerca de 20 muertos civiles y más de 50 heridos, que además ha sido reivindicado por las disidencias de Mordisco, demuestra lo difícil que ha sido ese camino hacia la paz total, que fue una de las banderas que sacó este gobierno y puso sobre la mesa desde que llegó al poder. ¿Y qué pasó entonces con la paz total? Que fue esa herramienta, esa política que utilizó el gobierno del presidente Gustavo Petro para abrir 9 mesas de negociación con diferentes organizaciones armadas ilegales. Unas organizaciones que ninguna de ellas, óiganme bien, busca, como era el caso de las FARC, tumbar el Estado, porque ya no son guerrillas, sino organizaciones armadas ilegales que se nutren de los dineros del narcotráfico y de la extracción de minería ilegal. A modo de información, para que no nos confundamos cuando entremos en este universo de las mesas de negociaciones, porque son en realidad más de 9, podríamos decir que inicialmente se abrió una mesa de negociación con el ELN que está suspendida. También se abrió una mesa de negociación inicialmente con el MC, que lideraba en ese momento Mordisco, una disidencia de las FARC. Hoy esa disidencia está dividida entre Mordisco, que no quiere tener ninguna negociación, y Calarcá. Con Calarcá existe una mesa que también está en veremos. Pero también se abrió una mesa con la Segunda Marquetalia, que en su momento lideraba Iván Márquez. Hoy esa mesa también está en veremos porque se dividió la Segunda Marquetalia y hay un grupo que no quiere negociar, que está liderado por Iván Márquez, y otro que sí quiere negociar. Pero ese proceso también está en veremos. Por el otro lado, también se abrieron mesas que tienen que ver con lo que se ha llamado la paz urbana. Y hay varias mesas que están funcionando. Una en Medellín y otra también en lugares como Buenaventura y el Chocó, donde se están haciendo esfuerzos para que las bandas que tienen azotada la región y la ciudad, en este caso, por ejemplo, Buenaventura, entre los espartanos y los chotas, decanten sus diferencias y frenen la violencia. Esas mesas que tienen que ver con pandillas y grupos mafiosos urbanos también están en veremos. El único proceso que está activo, se podría decir, es el que se lleva a cabo con el Clan del Golfo, que es la organización ilegal armada que más ha crecido en los últimos 8 años desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en el 2016. Ese acuerdo plantea ya unas zonas de reubicación, pero la verdad es que en momentos en que estamos en época electoral y faltan tan pocos días para que el gobierno del presidente Gustavo Petro abandone la Casa de Nariño, este proceso también va a quedar en veremos. En resumen, yo creo que hay un consenso entre tirios y troyanos de que la política de paz total fue un fracaso. Pero ¿por qué fracasó? ¿Cuáles son las lecciones que tiene que aprender el próximo presidente o presidenta que llegue al solio de Bolívar?
¿qué es lo que inevitablemente va a tener que hacer en materia de paz el próximo presidente o presidenta? Todos esos interrogantes los vamos a analizar con Kyle Johnson, investigador de CORE, una fundación que estudia el conflicto en Colombia. Kyle Johnson ha recorrido este país, ha ido a todos los rincones de Colombia a mirar, a investigar cómo es este nuevo fenómeno, porque es un nuevo fenómeno después de que se firmó el acuerdo con las FARC, de una multiplicidad de organizaciones armadas ilegales que tienen control de territorio, que están sometiendo a la población y que están incidiendo también en esta elección presidencial. Kyle Johnson, que ha ido a todas estas mesas y ha visto pues con sus propios ojos lo que pasa, nos describe aquí y nos cuenta cómo ha sido, por ejemplo, el caso de la disidencia de Mordisco, que se dividió y ahora está enfrentada con otra disidencia que dirige Calarca. Claro, yo creo que se han anunciado distintas cifras. De hecho, el mismo gobierno no ha dado distintas cifras en distintos momentos. Creo que se puede decir que por lo menos se ha anunciado 13 de alguna manera formal, más formal. Aunque algunos realmente nunca han empezado formalmente. Entonces, de esos 13, hoy en día tenemos algunos que están se acabaron, mejor dicho, con este gobierno. Están suspendidas, como la mesa con el ELN, la mesa con lo que es, con la gente de Mordisco, lo que hoy en día decimos como el MC de Mordisco. El MC de Mordisco, sí. Sí, porque se dividieron, entonces se dividieron es complejo. Y ahora hay una mesa que sí funciona con Calarca. Exacto, que originalmente era una mesa, Calarca, Mordisco juntos, no felices, pero juntos. Ahora se dividieron, entonces Mordisco no, Calarca sí. Sigue con su mesa incluso. No han hecho muchas reuniones, han hecho reuniones privadas últimamente, pero para avanzar en temas específicos. Pero como ciclos de negociación hicieron uno hace unos meses, que fue el primero en un año, de hecho, en ese momento. Entonces, esa mesa sobrevive a punto de reuniones específicas, privadas, puntuales. La de Calarca. La de Calarca. Y bueno, con el Calarca y todo este drama, ¿no? Que le acaban de suspender levantar la suspensión, ¿cómo es que es? Sí, levantar la suspensión de la orden de capturas. Sí, va a tocar ver cómo, si es solo Calarca como persona o va a haber otros mandos que están en la mesa. Si hay otros que están en la mesa que pueden seguir negociando, pues esa mesa puede seguir. Si se levantan para todos, va a ser muy, muy difícil que siga negociando. Igual, esa mesa quedó muy difícil. Se anunció una zona de ubicación temporal para los miembros del Frente 33 en Catatumbo hace más de un año, que no se ha materializado y no va a pasar, básicamente. Pero digamos, bueno, esa mesa está ahí. Mientras el MC no tiene mesa, Calarca tiene mesa. Y de ahí tenemos pues, varias otras mesas con, por ejemplo, los comuneros del sur, que es un grupo que se separó del ELN en Nariño. Entonces ellos tienen una mesa local, quizás en términos de organización de una negociación es la mejor. Hay una agenda muy clara de corto, mediano, largo plazo, hay toda una infraestructura de personas alrededor de, pero esa mesa también no es que esté avanzando mucho últimamente. Es que iba a ser, tengo entendido cuando se iniciaron esas negociaciones, que iba a ser muy rápido. Eso es lo que se esperaba. Incluso con el ELN, el presidente Petro dijo, usted lo conoce mejor que yo. En 3 meses. Sí, 3 meses y pues no. Eso es un problema que han tenido con todas las mesas, es ponerle tiempos que simplemente no son. Y existe otra mesa que está funcionando hoy en día con lo que es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que en algún momento se abrió una mesa con la Segunda Marquetalia. Y dentro de la Segunda Marquetalia estaba Márquez y su gente. Estaban los comandos de la frontera, que es Araña, y su gente en Putumayo más que todo, Caquetá, Amazonas también. Y después Walter Aldana, ex-FARC también, y otros mandos en Nariño. Cuando ellos se pelean, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez se va de la mesa. Entonces, Márquez y su gente no están en ninguna mesa desde hace
ya 1 año y medio. Y eso incluía el Zarco Aldinever y todo lo que ocurrió alrededor del asesinato de Que Negro Uribe. según la fiscal, con la que tuve la oportunidad de tener la entrevista aquí en el fondo para que la vean, dice que no hay que hablar de la muerte del Zarco Aldinever porque no hay un registro realmente de que él haya muerto. Sí, no hay cadáver, entonces no se cree. Nuestra información desde el otro lado de la frontera es que sí está muerto, pero no puedo, o sea, la fiscal igual tiene razón, no hay un registro del cadáver ni nada así que yo pueda decir, aquí hay evidencia. Para que la gente que nos oye entienda, según la Fiscalía, Zarco Aldinever, que forma parte de esta, grupo que lidera de la Segunda Marquetalia, liderado por Iván Márquez, es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Exacto, sí. Entonces, va a haber discusión ahí, pero de todas formas, ellos no tienen mesa. Y cuando se dividen, los que estaban en Putumayo y Nariño se quedan en la mesa, se empiezan a llamar distinto, porque por razones legales tenían que cambiar su nombre, o la marca, como se puede decir, la franquicia. Y ellos siguen en una mesa también, donde ha habido también avances lentos, pero están otra vez pues empezando a tener unas dificultades recién que... ¿Cuáles son esas? Pues tienen, primero, una presión fuerte desde Estados Unidos. Araña, que es el jefe de comandos de la frontera. Que está en Putumayo. Está en Putumayo, pero Araña está en La Picota, con solicitud de extradición. Y hay todo un juego político alrededor de qué hacer con él, que involucra al presidente, porque los presidentes firman la autorización de la extradición, o no firman. En este caso, no se ha firmado. Entonces, hay todas unas discusiones alrededor de qué hacer con Araña, porque en algún momento se pensó que se iba a crear una zona de ubicación temporal en Putumayo, que se ha anunciado y en teoría están hablando para empezar a ponerla a funcionar, que Araña estaría allá. Pero eso quiere decir que tienen que sacarlo de la cárcel. Eso es un gran problema y ha generado mucha... En lugar de extraditarlo, como... En vez de extraditarlo. Porque, y eso pasa con varios procesos, Petro ha dicho no extradito si están en un proceso de paz con avances concretos. ¿Cómo medir avances concretos? La primera idea era una zona de ubicación temporal. Entonces, si esto existe, entonces uno puede decir el proceso está avanzando. Eso era lo que pensaba, o sea, convencieron a Petro de esta idea. Pero con Washington esto ha cambiado, porque Washington ha presionado por no solamente la extradición de varios líderes de estos grupos, sino el tema de cultivos de coca y narcotráfico. Entonces, esta mesa ha girado hacia un acuerdo que ya tenía de sustituir 15,000 hectáreas de coca en Nariño y otros 15,000 hectáreas en Putumayo. Pero la sustitución no se hace de un día para el otro. Y es muy difícil mostrar como un indicador de éxito. Estamos sustituyendo cuando solo existe en papel. Hay algunas sustituciones ocurriendo en territorio, pero son muy pequeños y no son organizados. Y la política Renacemos está tratando de meterse. Pero entonces últimamente ha habido mucha tensión en la mesa como creciendo, que aparecer en estos días ha llegado a un punto en que la mesa ha chocado con esa realidad y no ha podido avanzar sin poder abordar de alguna forma estas complejidades. Un poco andaba a pesar de, pero ahora es supremamente difícil. Pero esto es con la coordinadora, ¿cómo se llama? Ahí, Comuneros del Sur, y la gente de Calarcá, que también es la gente de André, en Catatumbo, sur de Bolívar, Antioquia, etc. Esas son las mesas activas que están tratando de llegar a un punto desde la perspectiva del gobierno de lo que llaman irreversibilidad. Que el próximo gobierno que entre tenga que pensar 2 veces antes de acabarlas. De ahí a algunos que están un poco, no sabemos qué tanto avanzan, pero no están paradas tampoco, están como ahí un poco estancadas, que es la mesa con el ejército gaitanista de Colombia o Clan del Golfo. O Clan del Golfo, que es como
nos gusta decirle por acá. Sí, es un poco raro a veces con todos esos grupos porque se quieren llevar de una forma, pero uno es como eso tampoco. es lo que eso es lo que se ha ido, digamos, como desvirtuando. O sea, realmente ese tema ha sido difícil porque la gente no entiende quiénes son los comuneros digamos, hay como 17 comuneros, digo yo, Sí. pero unos son unos y otros son, y realmente son disidencias de Iván Márquez. O sea, Sí. es disidencias de Iván Márquez, de la segunda Marquetalia, que es una marca que se impuso en su momento, pero que ya no la usa ni siquiera creo que Iván Márquez, pero bueno, en fin. Sí, es como lo usan un poco, pero con las disidencias hubo un momento en que todos querían que les llamáramos FARC-EP. Era como, pues ustedes no son las FARC-EP. Ese es otro. Pero querían eso. Sí. Y es lo mismo con el EGC. Ellos quieren que uno les llame EGC, pero tampoco. No los veo muy gatenistas, digamos. Exactamente. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con esta última que estás hablando, que es el Clan del Golfo? ¿Por qué pregunto? Pues porque esa es la que evidentemente, o por lo menos ante la opinión pública, es la que más estaría avanzando, porque se metió Qatar. Qatar metió a España y montaron un grupo muy importante a nivel internacional en Qatar y se hizo la primera reunión, y ya van varias reuniones. Emisarios del Clan del Golfo estuvieron también allá, tengo entendido. Pero tampoco, y se acordó precisamente una zona también de reubicación que todavía estamos esperando. Había una percepción de que a pesar del corto tiempo que llevaba, porque es básicamente la última mesa que se abre, básicamente con los grupos armados organizados al menos, y había anuncios de 3 zonas de ubicación temporal, 5, luego 15 municipios priorizados para distintos proyectos, y una serie de reuniones, algunos en Qatar, pero las demás dentro de Colombia, donde se empezaba, esto de pronto podemos hacer algo acá. Y después ocurren dos hechos que creo que marcan un poco la mesa. El primero es la muerte de Gonzalito, el número 2 de la organización, que le anuncia el 31 de enero de este año. Se anuncia que se muere ahogado en Tierra Alta. No parece ser como un ahogamiento tan accidental. Sí. Pero eso empieza a generar dudas dentro de la organización porque Gonzalito era clave para la negociación. Pero eso es como que eso qué quiere decir para esta discusión y estas reuniones que van a haber. Y luego se levantan la suspensión de las órdenes de captura del equipo negociador, Chiquito Malo incluido, el jefe del Clan del Golfo. El jefe, sí. Se levantan esas suspensiones de orden de captura y ya no se puede negociar directamente con ellos. Eso también después de la reunión de Petro con Trump, donde el tema de extradición de jefes es muy importante. Chiquito Malo, el gobierno estadounidense lo quiere, entiende que no está capturado, pero igual lo quieren. Y esa suspensión no pone la mesa a parar totalmente, pero ya no se puede negociar tú a tú. Hay que hacer reuniones con indirectas, que son siempre complejas y no suelen funcionar bien. Porque si yo tengo una reunión con alguien que tiene un contacto con el grupo, pues no está autorizado para negociar nada. Entonces podemos hablar de lo que queremos y al final a veces, pues si algo tengo que consultar, si algo. Entonces esa mesa como que es un poco un momento como que no está muy viva, pero tampoco está muerta. Realmente es difícil ver políticamente, por ejemplo, con lo que pasó con los 23 jefes de las bandas de Medellín esta semana, donde levantan las órdenes de captura y después tienen que levantar el levantamiento por presión política. Es difícil ver el gobierno. La fiscalía acaba de hacer esa movida, la fiscal. Y eso hace difícil ver que haga lo mismo con el Clan del Golfo. Como dice, no, ahora sí levantamos de nuevo las órdenes de captura. Eso es como revertir ese paso, lo veo difícil. Entonces, no creemos, o sea, en Core no creemos que esa mesa realmente vaya a avanzar como venía avanzando de aquí al final del gobierno. Va a quedar como estancado. Bueno, vamos a lo que pasó o lo que está pasando en este momento con lo que se conoce como la paz urbana, que es también otro pedazo, digamos, otro capítulo de la paz total.
Quien habla en tarima de un evento público donde se hablaría de paz convocado por el presidente Gustavo Petro es Jorge Vallejo Alarcón, conocido por las autoridades como alias Vallejo. Dicen los informes de inteligencia que fue cabecilla financiero de la organización criminal La Mesa, que delinque en Bello y Medellín, Antioquia, y en la ciudad de Bogotá. Fue uno de los principales enlaces entre dicho grupo y otras bandas de Medellín asociadas a esa peligrosa organización narcocriminal conocida como La Oficina. Fue capturado en 2018. Tiene 58 años y fue condenado a 14 años de prisión al ser señalado por las autoridades de ser uno de los principales cabecillas delincuenciales del Valle de Aburrá. Actualmente está pagando su condena en cárcel por delitos como concierto para delinquir agravado, luego de extensas audiencias en las que intentó dilatar el proceso. Este tarimazo, como ustedes recuerdan, produjo una reacción muy fuerte por parte de varios sectores, sobre todo de la oposición, que consideró la paz total como una entrega pues, a los grupos criminales. Pero la verdad es que el problema, como lo plantea muy bien Kyle Johnson, es que no ha habido una hoja de ruta para entender cómo se hace esta negociación. Además, también ha sido muy difícil lograr darle validez como negociadores a estos criminales que subieron a la tarima, porque la Fiscalía decidió suspender el levantamiento de las órdenes de captura que había sobre ellos, con un argumento muy poderoso, y es que muchos de ellos eran incluso condenados, y no se les podía permitir que salieran de las cárceles a los que ya estaban condenados y estaban cumpliendo una pena. Es decir, que a la Fiscalía le quedaba imposible permitir que salieran de las cárceles como negociadores personas que ya estaban condenadas y que estaban pagando su pena. Sí, pero eso refleja un poco la visión de Petro y muchos en el alto comisionado de crear hechos políticos. En ese caso, el hecho político le salió mal, digamos. Pero es eso. Y eso es un buen ejemplo de entender qué quiere hacer el gobierno ahora con la paz total, incluso la paz urbana. Entonces, la paz urbana en Medellín se venía así discutiendo en la cárcel y había ciertos acuerdos importantes se pueden llamar acuerdos como sobre la participación de la sociedad civil frente a la mesa, algunas medidas de reducción de violencia que se atribuyen a la mesa, pero muchos dicen que sí y no es tan sencillo como la reducción de homicidios en la ciudad, que viene de antes. Sí. Y viene de acuerdos entre mafiosos, no necesariamente por esa mesa en total o esa mesa. Y esta semana la semana pasada anunciaron el levantamiento de órdenes de captura de 23 de los jefes ahí. Algunos que ya estaban excarcelados, otros que estaban en la cárcel. Y el tema de negociar en la cárcel era mucho más fácil porque pues, ahí estaban. Todos. Sí. Y se podía organizar y hacer todo. Pero la reacción de rechazo político fue tanto que, como tú mencionabas, la fiscal anunció que listo, no vamos a levantar todas estas órdenes de captura. Porque eso tiene implicaciones. Sobre todo porque hay muchos que ya están condenados. Sí. Es que esa es también una petición muy fuerte. O sea, suspender órdenes de captura de los que ya están condenados medio absurdo. Sí, es un poco complicado. Ahora, muchos están... En el pasado, en las negociaciones en Colombia, se han levantado órdenes de capturas de gente condenada en ausencia, ¿no? Como en ausencia, que no están ahí. Pero eso es distinto. Eso es distinto, pero exacto. Esto es un caso particular. En esta oportunidad, la reflexión que hizo la Fiscalía es, nos están pidiendo que suspendamos órdenes de captura de personas que ya están condenadas. Sí, es un poco... Ahora, si les quieren dar, y ya tenían, el reconocimiento como negociadores o gestores de paz, etc. Pues no salgan de la cárcel. Y eso podían funcionar. Exactamente. Puede haber beneficios en una negociación en excarcelar, pero es un balance. Uno tiene que pensar en el momento de la negociación, el momento político, lo que se quiere lograr, y si se puede lograr lo mismo sin excarcelar. Porque en la paz total en general se ha excarcelado varias personas como gestores de paz en varias mesas. ¿Que están condenadas? Sí, como Violeta, la famosa del ELN, excarcelada. O Caicedo. Pero no estaba condenada, Violeta. Sí, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, la conocí, sí. Sí, me va. Sí. Caicedo
era un tipo condenado por las FARC, era miembro de las FARC, excarcelado como negociador y gestor de paz de la gente de Calarcá, y ahora está en terreno como comandante de nuevo. Pero él era condenado hace tanto tiempo que era un posible canje en Caguán. Era un tipo que llevaba muchos años en la cárcel, pero lo sacan para negociar y pues termina. Y ya estaba condenado. Ya estaba condenado hace muchos años. Ya. Eso puede servir, pero pues hay que pensarlo muy bien. Y parece en este caso que los beneficios para la mesa, esa mesa no están tan claras en ese sentido. Igual a la par de la mesa de Medellín, que como yo tenía algunos avances y acuerdos, incluso un poco a pesar del gobierno nacional, que no se ha interesado mucho por esa mesa. Tenemos no se interesó mucho por esa mesa. En un momento Oti Patiño fue a la mesa y dijo en una reunión de la mesa que no entendía qué era la paz urbana y por qué hacerla. Entonces la mesa un poco aprovecha de eso y avanza con cierta autonomía, por así decirlo. Distinto a quizás la mesa con Comuneros del Sur, donde Oti ha ido a Nariño varias veces. Y Álvaro también, y han avanzado de la mano en su momento con Oti y Álvaro. Esta mesa un poco como, pues si nadie me va a molestar, pues yo avanzo. Y ha habido muchas reuniones alrededor de la mesa con otros actores de la sociedad civil que han ayudado. Pero después hay otros dos de la paz urbana funcionales, digamos. Uno es en Quibdó, no se avanza, está muy estancada, pero se mejoró cuando David Racero era el negociador. No tenía tiempo para estar ahí. Entonces esa mesa del lado del gobierno había mucha lentitud y no había reuniones porque pues es un congresista, tiene 1000 otras cosas que hacer. Entonces cambian el equipo y eso ayuda a darle un poco nuevo aire, pero no se ven como los resultados. Un resultado muy concreto de eso. Y la otra es Buenaventura, que era la primera mesa de toda la paz total, el sancocho comunitario de Danilo ahí en las comunas. Y la tregua muy al comienzo. Y esa mesa también está estancada. Hay la tregua, pues hay entre una brocha. Las chotas y los espartanos, sí. Pues este año ha habido bastante violencia, la Defensoría lo acaba de denunciar, teníamos una captura de uno de los jefes de las chotas en Bolivia ayer. Como que lo que esa mesa podía mostrar concretamente era esa tregua. Realmente ya no. Y no está claro hacia dónde va y a qué ritmo. Y eso yo creo que uno ve en todas las mesas de la paz total, que están activas de alguna forma, cuando avanzan, uno no sabe hacia dónde. Entonces es raro, es como si vas caminando por un sendero, tú vas caminando hacia adelante, pero no sabes dónde el sendero termina. No tienes una ruta determinada porque no existe una estrategia. Exacto. Desde el comienzo nunca se pensó una estrategia general de la paz total. Es más, se demoraron más de 2 años en sentar a todos los jefes de negociadores por primera vez juntos en una reunión. 2 años. 2 años y 3 meses más o menos. Y gracias a la comunidad internacional que dijo como, oigan, esto es como importante. Hay que hacer, exacto, para ver si todos vamos por lo mismo sendero. Exacto. Es que no hay un paper, ¿no es verdad? No hay un paper. Sobre lo que significa realmente la paz total. Lo más cercano hay una ley, eso sí, hay una ley. Sí, pero es la ley de orden público. Entonces te da las herramientas y la Corte da algunos caminos, pero no la estrategia. Y nosotros decimos que es como un carro. Es decir, no es simplemente la suma de sus partes. El carro tú puedes tener llantas, un motor, parabrisas, sillas, lo que quieras. Si no coges todas esas partes y armas un carro, no va a andar. Aquí es un poco lo mismo. Puedes tener 10 mesas o 7 mesas con 3 suspendidas y 5 más anunciadas. Pero si no las juntas bien, es difícil tener lo que es la paz total. Ahora, tampoco sabemos muy bien qué es la paz total, cómo se ve la paz total. Pero sí, esa falta de estrategia ha hecho que en el camino las metas y los nortes y los senderos cambien, se improvisen. Y eso, si uno quiere negociar un proceso de paz, requiere un esfuerzo enorme. Pero 10,
Y en la fundación, claro, y en la fundación ustedes han medido, digamos, digamos, toda esta discusión de la falta de una estrategia y más bien como la improvisación reinando en todas las mesas, tiene algo que ver con el hecho de que si bien no estamos volviendo a los índices de violencia antes el pacto de las FARC, pues sí, de manera preocupante están aumentando. En cifras como masacres que pensábamos que no, secuestros, que nunca pensábamos que íbamos a volver a tener esos índices. Y en otros que no los teníamos, confinamiento, reclutamiento, por ejemplo, también se ha ido incrementando. ¿Por qué no nos analizas, digamos, esta falta digamos, como de norte versus los réditos que eso ha tenido en materia de reducción de violencia, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos hacer los colombianos cuando nos sentamos a hablar con las bandas criminales, llámese como se llame, ¿no es verdad? Cuando Danilo Rueda era el alto comisionado, era reducir los indicadores de violencia en general, los humanitarios, vinculados con la violencia criminal y el conflicto armado, el DH. Un problema que hubo ahí es que había una brecha entre las herramientas escogidas y el contexto en que estamos. El contexto hoy en día de muchas de esas violencias que mencionas es por conflictos entre grupos armados ilegales y grupos criminales. Cuando uno mira los indicadores de violencia con las FARC, había mucho ataque contra la fuerza pública, muchos asesinatos y heridos de la fuerza pública, que esos números han bajado en general por el cambio de conflicto y violencia que tenemos hoy en día. Pero al comienzo se escogieron hacer ceses bilaterales entre gobierno y grupos armados. Ahora, esos ceses tenían muchos problemas, algunos muy improvisados, algunos en efecto unilaterales incluso, o sea, había problemas ahí, pero realmente lo que podían controlar el cese más fácilmente era Estado contra grupo, pero de ahí no venía la violencia. Eso dicho, algunos indicadores como el asesinato de soldados y policías y heridos de soldados y policías sí bajaron durante el cese con el MC, cuando Mordisco y Calacá. Incluso con el ELN, sí. También, todos esos indicadores bajaron, pero el confinamiento no es eso, desplazamiento no es eso y secuestro, etcétera, no son de ese sentido. Entonces tenían una efectividad limitada de por sí. Ahora, esos ceses incluían cosas como vamos a respetar el DIH o el objetivo es respetar la vida de la población civil. Pero eso no se traducía en realidades en terreno. Pero voy a hacer una aclaración acá. En el cese al fuego del ELN, que fue como el que se hizo para todos los demás, pues se usó para ejemplo, se permitía incluso a el ELN como método defensivo sembrar minas antipersona. Sí, eso es un tema bien complejo y es un reflejo de esa dificultad, de esa brecha entre cese como herramienta, que yo creo que es importante, se puede utilizar, hay que ajustarlo mejor y decidir cuándo se usa, cuándo no, etc. Y era las operaciones defensivas, decían todos los grupos. Tenemos el derecho de defendernos. Exactamente. Porque y ahí lo que se no les querían, entregó. exacto, lo que no querían es que yo entro en cese, pero me atacan y yo por estar en cese no hago nada. Claro, Entonces, pero eso afectaba a la población civil. Entonces iba en contra de una cese al fuego dentro del DIH. Sí, exacto. Iba en contra. Y just para recordar, hay que cumplir con el DH con o sin cese, ¿no? El DH es ley. Es correcto. Entonces, que termine el cese es como bien, pero como, oigan, entonces, ¿cómo era la actitud antes? Y eso era el problema, porque los grupos no entienden a la población civil como nosotros sí, como el DH sí. Si tú eres población civil según el DH, pero tienes algún vínculo con un grupo, o sea, tú eres una mamá y tu hijo está en el otro grupo, o un grupo armado, tú eres parte del grupo. Sí. Según el DH, no. Y eso se ve mucho con cómo los grupos justifican sus acciones violatorias. Y bueno, vimos lo de Catatumbo, exactamente, la destrucción. Tal cual. O sea, la decisión del ELN de destruir el Frente 33 de las disidencias, que realmente lo que fue es digamos, una invitación para asesinar a una cantidad de civiles.
Es el mejor ejemplo. Es el Eso mejor fue lo ejemplo. que pasó hace ya un año largo. Sí, no, eso En es tal cual. Catatumbo, ¿sí? Tal cual. Y también ocurrió hace 3 años en Arauca. O sea, ocurre en Claro. todos lugares, pero Catatumbo es el ejemplo más claro, de acuerdo. Pero entonces, la idea de la paz total y un parte, incluso hoy en día, con OTI, ahora uno de los 3 puntos que el gobierno quiere hacer con toda mesa es desescalar la violencia. Eso es su primer punto de prioridad. Pues las mesas tienen una efectividad limitada, por lo que decíamos, ¿no? Es muy difícil usar la mesa para reducir la violencia entre grupos. No es que sea imposible, pero es limitada. Entonces, ¿qué también pasa? Necesitamos otras políticas que abordan esos temas. Incluso una política de seguridad que sea adecuada al contexto. Hemos visto en el gobierno en algún momento, hemos visto una visión de paz contra seguridad, paz versus seguridad. Apuesto por la paz, esto no me está funcionando, ahora la seguridad. Ahora están haciendo todo lo contrario. Desde hace unos 6 meses para acá, 7 meses. Sí, con Sánchez se ha fortalecido, también con la presión de Washington, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que se hace hoy en día en términos de política de seguridad y lo que hacía Duque? Por ejemplo, que tuvo una política de seguridad que tampoco funcionó. Pues nada. No hay mucho. Hay una inercia institucional de cómo entiendo qué debe ser la política de seguridad en general, atacar directamente a los grupos, pero como el contexto ha cambiado, como si es al comienzo, no es tan efectivo, hay que ajustar. Claro, los famosos comandos que había antes, que eran estas operaciones de comando, que están volviendo a ser reactivadas por este ministro Sánchez, tampoco tienen que ver con la realidad de hoy. O sea, sí, porque la realidad de hoy es muy atomizada. Es muy atomizada y los grupos han aprendido del pasado. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo son los bombardeos. Ahora hemos vuelto a tener bombardeos, sí. Incluso sean niños menores de edad reclutados. No, lo acepta perfectamente el ministro Sánchez en una entrevista que yo le hice. Dijo, sí, si hay Sí. niños, lo siento mucho. Nosotros tratamos de que no haya, pero si hay niños y nos toca bombardear, pues bombardeamos. ¿Cómo hacen ustedes para el tema de saber si hay o no niños menores cuando hacen un bombardeo? Porque ya van varios bombardeos desde que usted llegó. 17 bombardeos llevamos y la verdad es que primero el reclutamiento de menores, eso es un crimen de guerra, es algo inhumano. Y cuando se hace aumentado, ¿no? de manera sistemática, es un crimen de lesa humanidad y debe ser castigado. Y aquí los ojos del mundo deben estar sobre quienes reclutan. Y cuando uno mira quiénes son los más que reclutan, está el cartel de Mordisco, luego el cartel de Calarcá, luego sigue el cartel del ELN y mínimo el cartel del Clan del Golfo, que vimos ahorita una noticia, se vio 2 niñas. Sí, 2 niñas. Dios, ¿cómo es posible esto? Entonces, claro, pero lo que mata, y lo voy a decir muy crudo, porque es la realidad, o sea, lo que mata no es la edad, lo que mata es el arma en sí. Y cuando lo llevan allá, lo llevan al mundo de la violencia. Y cuando uno entra a una operación, que muchas operaciones entra, ellos tienden a tener mucha clandestinidad, es difícil saber quiénes están. Y en la noche es difícil diferenciar, o en medio de la selva es difícil diferenciar, o que se colocan una pañoleta. Pero lo van a matar a uno. Yo entregué las banderas de militares y policías que murieron a la familia y no fui capaz de decirle el que lo mató fue un menor de edad. O sea, los convierten, tristemente, lo llevan a la violencia. Entonces, ¿cómo determinamos eso? De acuerdo a lo que tenemos en los base de datos de desmovilizados, etcétera, entrevistas, inteligencia, calculamos más o menos, por ejemplo, en las disidencias de Mordisco, que el 20% o incluso un poco más es de niños. Sí, es de menores. Mire lo que pasó en Arauca, por ejemplo, en una operación el domingo, el sábado previo a elecciones, desarticulamos a 16 integrantes del cartel del ELN. 9 eran menores de edad y 5 eran de Venezuela. Entonces uno ve ahí cómo afectan la niñez. Afortunadamente solamente murió una persona, era adulta, es la información que tenemos, y fue capturado alias Z, que era el cabecilla principal. Pero a nosotros nos compete mirar si es objetivo militar o no lo es. Y una persona de la edad que sea,
María Jimena. Tristemente, la Sí, guerra es es- inhumana. Exacto, y hasta Petro lo ha defendido cuando Sí. hace 4 años era, Sí, sí, era sí. otro tema. Pero los bombardeos también tienen menos efectividad porque lo que llamamos la vida campamentaria, es decir, que los grupos armados, las guerrillas en general, viven en campamentos grandes, como hacían las FARC, pues ya no pasa tanto. Entonces, ir y bombardear campamentos no va a ser tan efectivo como lo era contra las FARC en los años de seguridad democrática de los primeros años de Santos. Entonces, estamos trayendo como tratando el problema con lo que funcionaba en el pasado, pero como el presente ha cambiado el contexto y los grupos aprenden, incluso las mismas FARC aprendían cómo sobrevivir bombardeos mejor. Esas medidas no son tan efectivas. Y como son peleas entre grupos que afectan a la población civil directamente, como decías, hay un tema de proteger a la población civil que todavía no se ha materializado en la operatividad de las fuerzas y la policía. La política de seguridad de Petro gira alrededor de este concepto, que para la sociedad civil sentíamos que era una ganancia grande. Tenemos una política de seguridad que enfoca en la protección de la población civil. Pero llevar esto de papel a la realidad Es difícil. simplemente no ha pasado. Y otra de las discusiones que uno dice, bueno, esto ¿qué tiene que ver con una época electoral? Porque dejémonos de pendejadas. Digamos, esta evidencia que siempre tenemos estos grupos armados, pues estos grupos armados desde hace mucho tiempo participan en elecciones, ¿sí? Activamente, mueven gente, ¿sí? Pregunto, todo esto que pasó con Calarcá, por ejemplo, que se ha denunciado y que yo no sé realmente hasta dónde es porque no hemos podido establecer si eso es real, es decir, que hay una vinculación directa con agentes del Estado que busquen de alguna manera hacer operaciones conjuntas. Yo no sé cómo es que es la historia, porque realmente no la tengo todavía muy bien montada. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? A partir de lo que has investigado, ¿se está usando ese voto? ¿Se va a usar esos votos que tienen estos capturados y que mueven gente en estas elecciones? ¿Por un lado, por el otro? ¿Por todos? Sí. No, pues partimos de una premisa que está clarísima. El centro de discusión electoral hoy en día es seguridad y la paz total. Sí. Eso es el tema que está en el centro de todos los debates con otros temas, pero eso está en el centro y las encuestas muestran que la mayor preocupación de la gente es la seguridad. Partimos de ahí. Entonces, de esa forma, la paz total, y además es un proyecto de gobierno. Por más que se quiere decir que la paz no es un tema electoral, lo es. Claro. Y lo ha sido. Lo fue en 2014, pues tuvimos un plebiscito. Aquí también va a ser en el centro de discusión. Y está bien, eso yo creo que debería estar en el centro de discusión. En cuanto a los grupos en los territorios, por ejemplo, que han crecido en su poder, incluso poder político, creo que hay un tema que es lo que quieren versus lo que pueden. ¿Cómo así? A ver. O sea, ellos van a querer cierto resultado electoral. El que más les favorezca. Muchos están preocupados, digámoslo así, por volver a la guerra. Que caiga el Estado de nuevo sobre En ellos. guerra. En guerra. Sí. Algunos ya lo están viviendo, como Mordisco. Sí. Pero otros creen que no, esto de tener una mesa... Y los del ELN. Y los del ELN, varios. Entonces, pero hay unos que dicen, tener una mesa está a mi interés, yo quiero seguir teniendo esta mesa. Sí. Entonces, cuando miro el abanico de candidatos, pues yo quiero la que quiere seguir negociando. Pero de poder traducir eso en un voto efectivo que va a favorecer o va a ser decisivo o realmente que uno puede señalar claramente, eso es muy difícil. El poder de los grupos hoy en día, como bien señalabas, que no quieren tumbar el Estado Nacional. Sí. Su enfoque es muy local, regional. Y ahí sí es donde tienen poder. Entonces, cuando hay elecciones regionales o los... Ahí es donde más... Ahí es donde más se meten, Ya. porque hay mayor inversión. Es mucho más fácil afectar una elección al alcalde
en un municipio Claro. donde controlan todo, o gobernación incluso. O sea, su estructura en- no alcanza como estaban, digamos, los paramilitares en su época o las FARC en su época. Exacto, no tienen el nivel de poder A de nivel negociar nacional. el 30% del Congreso, como decía Carlos Castaño, ¿no? Hace muchos años. Igual quieren y seguramente van a presionar. Y se vivió en las elecciones presidenciales pasadas en puntos muy, muy pequeños, muy específicos, con denuncias públicas y eso, pero era un reflejo de simplemente no poder traducir ese deseo en un efecto político nacional. ¿Que lo van a intentar? Sí. ¿Que lo están intentando? Sí. Pero que vaya a ser efectivo y que vaya realmente hacer cambiar la elección, no. ¿Está bien? Para nada. ¿Es un problema que hay que abordar seriamente? Sí. Pero no... Es difícil ver en este momento que incluso su acumulación de intentos va a ser tan decisivo porque simplemente el poder no les alcanza. Y por más que estamos mal de seguridad, porque sí estamos mal, sí estamos mejor que hace 20 años. Claro, pero cuando eso no los es un grupos consuelo, podían. tampoco ya... No es el mejor consuelo, estamos midiendo con la vara baja. Exactamente. Pero sí. hace 20 años los paramilitares tenían Yo sé, 30-40% del Congreso, se sentían. Hoy en día eso no es así. Claro, eso es un fenómeno distinto y eso lo hemos venido aquí analizando gracias a tu investigación, Kyle, pero tu feeling, como dicen por ahí, es para el próximo gobierno, sea el que sea, ¿sí? De todas maneras, a pesar de que podemos decir que la paz total, digamos, los fines de la paz total, que no sabemos cuáles eran realmente, no han servido para disminuir los índices de violencia, que por lo menos pensábamos que ese era el primer objetivo, ¿sí? Que no se sabe si es claro eso o no. El próximo presidente va a tener, o presidenta va a tener que de alguna manera tener en cuenta qué de la paz total, a pesar de todos los fracasos en muchísimos frentes. ¿Va a tener que hacer eso o lo mejor va a ser devolver a la guerra, que es lo que siempre hemos hecho y que nunca ha funcionado? Exacto. No, yo creo que la próxima persona que llega al poder, creo que primero necesita, así sea en privado, deshacerse de la idea de o acabo con todo o sigo con todo. Sí. Hay que ser un poco más medido. Yo creo que va a ser difícil acabar con toda la paz total de una vez. No creo que la presidenta o presidente pueda decir, listo, hay estas mesas, mañana 8 de agosto no hay mesa ninguna. Creo que va a tener que considerar, por lo menos en privado, qué hacer con alguna de esas mesas, probablemente las que más se han adelantado. Las mesas que se han anunciado quizás en Barranquilla, en Barranca Bermeja, en Tuluá, que uno no ve mucho avance, como decir, bueno, esto tengo con qué trabajar. Eso es probablemente, y con el ELN seguramente políticamente no va a ser factible negociar, ni con Mordisco, pero esos meses no están, entonces eso es quizás más fácil. Pero con Coordinadora, con Comuneros del Sur, con el MBF, que políticamente es cada vez menos viable, tendrán que hacerse la pregunta, o sea, ¿puedo hacer algo con esto o no? ¿Puedo corregir el camino, negociar a mi estilo o no? Yo creo que esa pregunta de si en general, independientemente de la paz total, el gobierno puede preguntarse y responder, ¿puedo negociar a mi estilo? Es una pregunta supremamente clave y va a ser obligatoria. Porque uno, la ley de orden pública que se renueva en noviembre, ahí están todas las herramientas de negociación. Sí. Y dos, por más antipaz total que uno sea, se necesita una política de paz. Y esa política de paz normalmente incluye negociaciones de alguna forma. Entonces yo creo que tendrá que hacerse la pregunta seriamente y ver qué hace. Eso es algo que quizás este gobierno no ha sido tan fuerte. Se pueden hacer cosas en privado. No hay que negociar todo en público ni sacar un comunicado cada vez que hay una ronda de negociación. En X, cada vez que hay una ronda. Es esto, sí. Bajo Santos hubo muchos avances con el Clan del Golfo y todo era secreto. Sí, en este caso lo que fue sorprendente fue que se opuso al final el fiscal. Sí.
el fiscal Néstor Humberto Martínez, pero el avance fue muy grande. Muy, muy grande. Y se desperdició un momento en donde el jefe máximo, que no es Chiquito Malo, que era yo creo que un jefe donde se podía, con el que se podía negociar más, propuso que se desmontaban ya su organización, se entregaban las armas y todo. Sí, todo. Pero no se supo nada hasta que básicamente el fiscal tumbó un poco el proceso. Pero esas son otras opciones. Pero yo creo que en fin, y creo que el último punto va a ser en qué estado están esas negociaciones el 7 de agosto. Porque la apuesta un poco hoy en día es abrir esas zonas de ubicación temporal, concentrar algunas fuerzas y así dejarle al próximo gobierno una decisión más difícil. Porque implicaría soltar criminales de un punto en que están concentrados. No creo que pase, pero en caso de que se instale alguna zona de estas, pues la decisión es más difícil. Pero yo creo que igual lo que más probablemente vamos a ver es pues si es un gobierno de derecha, centro de derecha, incluso mismo Fajardo y Claudia lo han dicho, acabar con la paz total, probablemente van a acabar con lo que es acabable fácilmente. Y los otros a pensar, yo creo que quizás Abelardo o Paloma serían un poco más radicales, pero tampoco pueden esquivar esas preguntas. Ahora, Cepeda dice que hay que corregir camino, no dice cómo ni en qué. Cepeda ha dicho que no volvería a hacer lo mismo. Sí, pero igual, él era uno de los papás de la paz total como concepto. Entonces, ¿qué va a hacer la paz total de Cepeda? Pues no sabemos. No sabemos pero habría que ver. Pero no va a ser tan sencillo. Yo creo que lo importante es superar algunas cosas sencillas, como no se puede pensar paz versus seguridad. Van de la mano. Necesitamos una política de seguridad que sea adecuada al contexto, igual que la de paz. Claro, que eso tampoco hubo en este gobierno. No hubo ni una política clara de paz, ni una política clara de seguridad. Como nunca hubo ninguna, digamos, hoja de ruta para decir, este era el objetivo de la paz total, ¿qué se puede decir de la paz total? ¿Qué funcionó y qué es lo que terminó funcionando para los grupos armados que están insistiendo en la paz total? Sí, no, a pesar de la falta de hoja de ruta, hay cosas que sí son importantes que hay que rescatar, como el enfoque regional, negociar con múltiples grupos, toca hoy en día, la inclusión de medio ambiente. Algunas medidas de reducción de violencia sí funcionaron temporalmente y muy específicamente. El balance general igual es negativo, pero hay cosas por rescatar. Pero para el otro lado de la mesa, los grupos también tienen sus cosas por rescatar, que ha funcionado. Y creo que los grupos hoy en día, su gran incentivo de negociar es tener una mesa, pero no llegar a un acuerdo. La mesa de por sí, ellos perciben, les traen beneficios que no tendrían sin la mesa. Y llegar a un acuerdo es muy existencial, muy difícil y no han mostrado mucho interés en eso. Entonces, en tener la mesa y recibir los beneficios que vienen de una negociación en general, que no son beneficios solo de la paz total, sino de la paz, también eso es un gran incentivo. Pero llegar a un acuerdo donde tengan que entregar armas, quizás ir a la cárcel. Bueno, ese tema ni se toca. No, la posición de los grupos ha sido, los que han expresado una posición, cuando el gobierno termine de implementar lo acordado, yo dejo las armas. Calarcá me lo dijo así de claro. Es más probable que usted y yo nos muramos antes de que el gobierno termine de implementar y yo entregue las armas. Así me lo dijo. Esa visión es bien compleja y viene de muchos temas ahí sí vinculados, pero no se toca un poco por eso y el gobierno decidió ese tema es muy espinoso. Sí, no entonces lo dejo ni con ahora. El ELN, ni con las disidencias, ni con el Clan de Golfo. Entonces sí, imagínate un escenario donde pueden llegar a acuerdos que en teoría van a ser implementados de manera inmediata y el grupo puede tomar el crédito político de eso, no sé qué. Y con las armas. Y con las armas. Y si la mesa se acaba, así en la mitad de la implementación, pues siguen como si nada. Entonces, esos son temas donde sí hay que hacer ajustes porque tampoco puede ser
es muy difícil hoy en día decir, listo, acuerdo y dejación de armas como el estilo tradicional. Eso es difícil. Pero tampoco el otro lado es ir al extremo. Decíamos con algunos de los negociadores y los grupos, la idea es la paz. Para los grupos, la paz sin transformaciones no es paz. Y la paz con solo desmovilización tampoco es paz. Eso es como la visión de ellos. Si vas al otro extremo, la paz con transformaciones, para ellos sí es paz, pero no. La paz con transformaciones, pero con armas también, tampoco es paz. Y ahí es otra dificultad.